Bien, buenas tardes muchachos. Para poder entender con claridad lo que es la presión arterial, lo que es el trabajo del corazón y su repercusión hemodinámica en las arterias, es necesario que conozcamos lo que es el sistema de conducción del corazón. Como dice el texto, los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, específicamente el miocardio, estimulan la contracción del corazón. Ya habíamos platicado previamente que las paredes del corazón se contraen no porque estén llenas de sangre, sino porque reciben un estímulo eléctrico. Esta señal eléctrica se origina en el nodo sinoauricular o sinoatrial o de Kitt y Flack, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Aquí podemos nosotros observar el nodo de Kitt y Flack, o llamado también nodo sinoauricular, sinoatrial, ¿okay? El epónimo es de Kitt y Flack, y pues mejor conocido como marcapaso. Esta es la vena cava superior. Vean cómo en su desembocadura, en la aurícula derecha, inmediatamente por debajo, está ese nodo sinusal o nodo de Kitt y Flack. Ese disparo del nodo que llamaremos nodo sinusal, para no estar repitiendo tantos epónimos y tantos nombres, pues hace que el corazón empiece a trabajar, ¿sí? El disparo de el nodo de Kitt y Flack es el que va a generar que el corazón empiece a contraer sus paredes. También, decíamos, se le conoce como el marcapasos natural del corazón. Los impulsos eléctricos de este marcapasos natural se propagan por las fibras musculares de las aurículas y de ahí hacia los ventrículos, estimulando su contracción. Aunque el nodo sinoauricular envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés o debido a factores hormonales. Esto es, en reposo, ya habíamos comentado en el video anterior, estando en reposo un adulto normal, sano, tiene aproximadamente de 70 a 90 sístoles por minuto. Es decir, el nodo sinusal dispara de 70 a 90 veces por minuto. Obviamente esto se modificará con la actividad física, con situaciones emocionales de estrés, con el sueño o con algunas patologías, por supuesto. El corazón trabaja en base pues a este estímulo nervioso, pero ¿qué recorrido va a tener este estímulo nervioso? El estímulo nervioso, como decíamos, se va a generar aquí en el nodo sinusal o nodo de Kitt y Flack. Y como lo comentábamos, estando en reposo en un adulto normal, pudiéramos decir, la frecuencia con que va a disparar este marcapasos es alrededor de cada 0.8 a cada 0.9 segundos, es decir, entre cada 8 y cada 9 décimas de segundo. Vamos batallando un poquito con la pluma, ya está. Ok, entre cada 0.8 a cada 0.9 segundos dispara el nodo sinusal en un adulto sano en reposo. Que decíamos, esto puede variar dependiendo de diferentes circunstancias. En la animación ustedes están viendo cómo el estímulo eléctrico viaja, se genera aquí en el nodo sinusal y en el momento en que se genera pasa a estimular a la aurícula izquierda a través de una rama de uno de sus fascículos, de los cuales hablaremos ahorita, y al mismo tiempo estimula a la aurícula derecha para que se contraiga. Es decir, lo primero que sucede cuando dispara el nodo sinusal es la contracción de las aurículas.
Este estímulo eléctrico va a llegar a un segundo nodo, que es este que está aquí, que se llama nodo aurículo ventricular. Y va a llegar a ese nodo aurículo ventricular a través de tres haces internodales, que son estos tres que ven ustedes aquí, que ya pinté yo de rojo, que son el de Bachmann o anterior, el de Weckenbach o posterior, o medio, perdón, y el de Torel o posterior. Repito, los haces internodales anterior, medio y posterior con los epónimos respectivos de nodo de Bachmann, de Weckenbach y de Torel. ¿Okay? Son los epónimos y son estos tres que están viendo ustedes aquí. El de Bachmann es el que envía una rama a la aurícula izquierda para que ésta se contraiga al mismo tiempo que se contrae la aurícula derecha. Como explicamos en el video anterior, cuando se contraen las aurículas ya están semivacías. Si pudiéramos detener la animación en un momento dado, tendría que ser muy preciso, veríamos cómo al momento en que se contraen las aurículas ya están semivacías. Pero sigamos con el sistema de conducción. El estímulo eléctrico llega al nodo auriculoventricular, que también se le llama nódulo atrioventricular, o también se le conoce con el epónimo de nodo de Aschoff-Tawara. Es un epónimo, lo más correcto, pues es decir, nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular está formado por fibras excitables también, pero no son tan excitables como las del nodo sinusal. Son fibras que pueden desarrollar un potencial de acción, son fibras que pueden generar también un disparo, que pueden también hacer que se contraigan las paredes, específicamente las paredes del ventrículo, porque el disparo, cuando lo hace el nodo auriculoventricular, siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás, en condiciones normales desde luego. Pero bueno, ese estímulo eléctrico que viene del nodo sinusal y llega al nodo auriculoventricular es retenido ahí en el nodo auriculoventricular durante una décima de segundo, o sea 0.1 segundo. Esta décima de segundo que dura la retención del estímulo eléctrico en el nodo auriculoventricular es suficiente para que las aurículas terminen de contraerse y se relajen. Recuerden que en estos momentos, como el estímulo eléctrico está detenido en el nodo auriculoventricular, los ventrículos están relajados y están en un proceso de rellenado de sangre. Sangre que les llega a través de las válvulas tricúspide del lado derecho y mitral del lado izquierdo, provenientes desde luego de las aurículas correspondientes. Después de que transcurre esa décima de segundo, 0.1 segundo, una décima de retardo en el nodo auriculoventricular, el estímulo pasa a través del haz de His, ¿sí? El haz de His, aquí lo estoy señalando, y sus ramas, una rama derecha que va al ventrículo derecho y una rama izquierda que va obviamente al ventrículo izquierdo. Este sistema de conducción de His es el que hace, al llevar el estímulo eléctrico hacia los ventrículos, que estos se contraigan. Obviamente para cuando ellos se contraen ya las aurículas están relajadas completamente, se acaban de vaciar de sangre e iniciarán las aurículas una fase de rellenado. Al momento en que el estímulo eléctrico pasa del nodo auriculoventricular a través del haz de His, se distribuye también a lo largo de los ventrículos por un grupo de ramas, por un grupo de fibras que fueron fibras, o que son, mejor dicho, fibras musculares, pero fibras musculares que han perdido capacidad de contractilidad y han ganado capacidad de conductividad. A esas fibras se les llama fibras de Purkinje. Repito, estas fibras de Purkinje
son fibras musculares modificadas, adecuadas para que ya no tengan prácticamente capacidad de contracción, pero sí tienen una gran capacidad de conducción de estímulos eléctricos, específicamente el estímulo eléctrico que viene del corazón, que viene del nodo aurículo-ventricular en relevo, y esto genera pues la contracción de los ventrículos. En el video anterior dijimos que el estímulo eléctrico en los ventrículos dura aproximadamente 3 décimas de segundo. Necesito hacerlo un poquito más para acá. El estímulo eléctrico dura 0.3 décimas de segundo. Eso es lo que dura la sístole ventricular. Y dijimos que la diástole, es decir, la etapa de rellenado de todo el corazón, lo voy a anotar acá arriba, la diástole dura alrededor de 5 décimas de segundo. Es decir, todo el ciclo nos da el total de 0.8 o puede llegar a 0.9 décimas de segundo. Pero pensemos lo siguiente: si este nodo sinusal dispara cada 8 décimas de segundo, ¿sí? Si dispara cada 8 décimas de segundo y solamente 3 décimas de segundo es lo que dura el estímulo en los ventrículos, las otras 5 o 6 décimas de segundo, vamos por aquí, son una etapa de diástole, son una etapa de rellenado tanto de las aurículas como de los ventrículos. El camino pues es: el nodo sinusal dispara, es el marcapasos, estimula inmediatamente a las aurículas, las cuales se contraen, aurículas que ya están semivacías se contraen. Al mismo tiempo, el estímulo pasa del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular, que está en la misma aurícula derecha, un poquito más abajo, y pasa a él a través de los haces internodales o fascículos internodales anterior, medio y posterior, conocidos anteriormente por los epónimos de fascículos o haces de Bachmann, Wenkenbach y Torel. Una vez que el estímulo eléctrico llega a el nodo aurículo ventricular, este nodo aurículo ventricular o de Achof-Tawara retiene, esto es importantísimo, retiene esa décima de segundo en el estímulo eléctrico para que las aurículas alcancen a terminar de contraerse y relajarse. Esa décima de segundo basta para que no haya una contracción uniforme de las paredes de las 4 cavidades, lo cual generaría un caos en lo que se refiere a la distribución de la sangre. Después de esa décima de segundo, el nodo aurículo-ventricular, todo esto en reposo. Después de esa décima de segundo, el nodo aurículo-ventricular pasará el estímulo eléctrico al haz de His a través del tabique interventricular, pasará a través de la rama derecha y de la rama izquierda de manera simultánea a ambos ventrículos. La ramificación del haz de His está conformado por las fibras de Purkinje, que mencionamos son fibras musculares modificadas y adecuadas para la conducción, que han perdido capacidad de contractilidad, pero ahora tienen la capacidad de conducir el estímulo a las paredes ventriculares. Esto generará la contracción de los ventrículos. Bien, una vez que el estímulo sale de los ventrículos, habrá que esperar a que el nodo sinusal se repolarice y una vez repolarizado vuelva a disparar y se inicie de nuevo el ciclo. No olviden ustedes que la diástole ventricular tiene 4 etapas, que son la de relajación isovolumétrica, la fase de llenado ventricular rápido,
la fase de llenado ventricular lento y la fase de sístole auricular, que es cuando dispara el nodo sinusal. ¿Ok? Con el disparo del nodo sinusal termina la diástole, se genera el primer ruido cardíaco por el cierre abrupto de las válvulas mitral y tricúspide, y de ahí, después de la retención que ya mencionamos de la décima de segundo, vendrá la contracción de los ventrículos, el inicio de la sístole. La sístole inicia pues con ese primer ruido cardíaco, con el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y tiene una primera etapa que se llama fase de contracción isovolumétrica. Luego tiene una segunda etapa llamada fase de eyección rápida, y luego una tercera etapa de la cual ya hablamos, que se llama fase de eyección lenta. Lo que ocurre en cada una de estas etapas ya lo platicamos en los videos anteriores. Entonces, este es el sistema de conducción. Aquí lo tenemos fijo, ¿sí? Ya no tenemos la animación, pero pues igual nos sirve para describir con mayor facilidad. Voy a cambiar de color para que no se confunda. Vamos a ponerlo en color negro. El nodo sinusal o marcapasos, los fascículos internodales anterior, medio y posterior. Aquí faltaría marcar el fascículo que va a estimular a la aurícula izquierda. Aquí está el nodo aurículo-ventricular o de Ashok-Tawara, donde se retiene durante una décima. ¿Sí? Vamos a ponerle 0.1 segundo o una décima de segundo. Se retiene ahí el estímulo eléctrico, y luego está el haz de His, a través del cual viajará el estímulo eléctrico hacia los ventrículos, hacia las paredes ventriculares, y las ramificaciones que estarían en toda la pared ventricular, izquierda y derecha, que es el sistema de Purkinje. Bien, esto es básicamente lo mismo. Es importantísimo que ustedes estén relacionados con estos muchachos, que lo aprendan, lo asimilen, lo analicen y no se les olvide. Las propiedades de las paredes cardíacas o propiedades de las células cardíacas. La definición. Automatismo. ¿Qué es el automatismo cardíaco? Es la capacidad que tiene el corazón para generar sus propios estímulos eléctricos. ¿Quién es el responsable de esto? El responsable de esto es el nodo sinusal. ¿Ok? El marcapasos. Inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? Es la capacidad que tiene la pared cardíaca para contraerse. ¿Sí? Es la fuerza contráctil que tiene la pared del corazón, específicamente el miocardio. Entonces, de la pared cardíaca, ¿quién es o quiénes son quienes tienen la responsabilidad del inotropismo? Las fibras miocárdicas. Vamos a ponerle fibras musculares. Batmotropismo. El batmotropismo se refiere a la capacidad que tiene la pared cardíaca para estimularse y generar un potencial de acción, generar un estímulo eléctrico. Acuérdense que dispara, el hecho de que dispara y genera sus propios disparos se le llama automatismo, pero ¿cómo se le llama al hecho de que se puede repolarizar cada determinado tiempo, cada determinado lapso? A eso se le llama batmotropismo. La excitabilidad frente a un estímulo. De esto también es responsable el nodo sinusal, aunque hago la aclaración
Hay ocasiones en que por algún motivo el nodo sinusal deja de llevar el ritmo, el nodo sinusal no funciona, por así decirlo, y entonces quien tiene que llevar el comando es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular que ya describimos también tiene la capacidad para generar sus propios estímulos eléctricos, pero no lo hace porque tiene mucha mayor capacidad de excitabilidad el nodo sinusal. Entonces el nodo auriculoventricular normalmente actúa como relevo, ¿ok? Actúa haciendo las veces de retención del estímulo eléctrico durante la décima de segundo que hemos mencionado tantas veces, pero si llegase a dejar de funcionar el nodo sinusal o marcapasos, entonces quien dispararía sería el nodo auriculoventricular. Si razonamos un poquito, si pensamos un poquito, si esto sucediera, si se perdiera la capacidad del nodo sinusal para disparar y únicamente disparara el nodo auriculoventricular, entonces, como el estímulo viaja siempre hacia adelante, el estímulo del nodo auriculoventricular viajaría hacia el haz de His y al sistema de Purkinje y estimularía exclusivamente los ventrículos, es decir, las aurículas no se contraerían. Sin embargo, esto no generaría la muerte ni tampoco un problema muy serio en el paciente o en la persona que lo tuviera, porque recordemos que el 80% de la sangre que tienen las aurículas al inicio de la diástole, ese 80% de la sangre pasa a los ventrículos de manera pasiva, pasa a los ventrículos por simple diferencia de gradiente de presión, ya que las válvulas auriculoventriculares se abren debido a la tensión que hay en las aurículas y en la poca sangre que queda en los ventrículos al inicio de la diástole. Entonces, si no se contraen las aurículas, muy probablemente de cualquier forma, si no pasa el total de la sangre, sí pasaría cuando menos un 80% de la sangre de aurículas a ventrículos, lo cual sería suficiente. Continuando con los términos, continuando con las propiedades de las células cardíacas. Cronotropismo. ¿Qué es el cronotropismo? Es la capacidad que tiene el corazón para regular sus impulsos eléctricos, es decir, para que tenga un ritmo, ¿okay? Para que no dispare pues de una manera totalmente al azar, irregular. No, el corazón, independientemente de la frecuencia que tenga, independientemente de la frecuencia cardíaca que haya, los disparos deben de ser rítmicos. Acuérdense que cronos significa tiempo. Entonces, independientemente de la frecuencia, los disparos deben de ser regulares. ¿Sí? Debe haber una regularidad para generar los impulsos eléctricos. ¿Quién es el responsable de esto? También el nodo sinusal. ¿Okay? El marcapasos. Finalmente, otra propiedad es el dromotropismo, una propiedad importantísima también porque es la capacidad que tienen las paredes cardíacas para conducir el impulso eléctrico. Una cosa es generarlo y otra cosa es conducirlo. ¿Quiénes son quienes se encargan de conducir el estímulo eléctrico? Bueno, pues en primer lugar están los haces internodales, que ya dijimos son los haces anterior, medio y posterior. Luego está el nodo auriculoventricular, está el haz de His y está, ya no lo voy a anotar porque ya no cabe, el sistema de Purkinje. Todos ellos tienen una gran facultad, una gran capacidad de dromotropismo, es decir, conducir los estímulos eléctricos.
Entonces, las propiedades de la pared cardíaca o de las células cardíacas son automatismo, capacidad para generar sus propios estímulos. Inotropismo es el efecto, ¿sí? Es la consecuencia del estímulo eléctrico, la contracción. El batmotropismo, que es la capacidad para generar nuevos estímulos eléctricos, la capacidad para reexcitarse. El cronotropismo, que es la regularidad con que dispara, y el dromotropismo, que es la capacidad para conducir esos estímulos eléctricos. Y aquí en esta animación, para terminar, veríamos nosotros cómo es que se propaga el estímulo eléctrico. ¿Okay? Si lo vemos nuevamente, ahí se están relajando los ventrículos, el estímulo va desapareciendo. Vean cómo ya están abiertas las válvulas auriculoventriculares. Cuando dispara el nodo sinusal, llega el estímulo al nodo auriculoventricular, de ahí por el haz de His a las paredes del corazón. Y bien, abajo está la graficación, ¿sí? Cómo se vería en el electrocardiograma, que es el que marca, el que nos representa a nosotros la actividad eléctrica del corazón. Pero bueno, eso ya es motivo de otro tema. Ese es el sistema de conducción, muchachos. Y recuerden nuevamente, las paredes cardíacas, aurículas o ventrículos se contraen en el momento que les llega el estímulo eléctrico. Entonces tenemos que hacer nosotros una correlación muy exacta, una correlación muy concreta entre el viaje del estímulo eléctrico y los momentos en que se contraen las aurículas y los ventrículos, que fue lo que explicamos en los videos previos y tratamos de concretar explicando en este video lo que es el sistema de conducción. Ok, lo dejamos aquí. Ese es el sistema de conducción cardíaco.